Bienvenidos a Finanzas sin Fronteras, el podcast de Qualitas of Life Foundation, donde las historias migran, los sueños se cocinan con paciencia y la educación financiera se convierte en la herramienta más poderosa para transformar vidas. Hoy tenemos un episodio muy especial con un invitado que mezcla pasión, raíces, esfuerzo y muchísimo sabor. Él es Rufo Ibarra Arellano, chef, emprendedor y un ejemplo de cómo se puede volver a empezar y construir algo valioso. Comencemos. Rufo, pues bienvenido, gracias por estar aquí. Y comencemos. Cuéntanos un poquito de ti, dónde creciste, de dónde nació este amor por la cocina. Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que ya tengo ahí unos añitos de relación con Qualitas of Life Foundation y de mí, bueno, creo que como la mayoría de los cocineros y cocineras, el amor empieza siempre en la casa, ¿no? Con mamá, con la abuela, con el tío. En mi caso fue con mi mamá. Y a los 5 años ya estaba de metiche yo en la cocina. Mi recuerdo, o de lo que más me acuerdo de chico en la cocina fue a los 8 años. Lo que no me recuerdo es si era el Día de las Madres o el cumpleaños de mi mamá. Pero, pero siempre he sido madrugador. Entonces a las 6 de la mañana me levanté, 6:30. Bajé a hacer desayuno a los 8 años. No sabía hacer pasteles, así es que sabía hacer pancakes. Hice pancakes de uno grande, como si fuera una pirámide. Para mí era como un pastel, ¿no? Hasta Qué arriba. vida, qué Y lindo. arriba uno chiquito con una vela. Desperté a mis hermanos y bueno, para bajar a cantarle las mañanitas a mi mamá. Y ese es el recuerdo como más fuerte que tengo de mi arranque en cocina. Su cara no sé si era de sorpresa y de felicidad por el detalle o de qué hizo este niño y prendiendo la estufa a los 8 años, ¿no? Claro. ¿Y no te quemaste? No, me he quemado 1000 veces, pero, Pero ese pero día no, no. en esta ocasión, en esta ocasión. ¡Qué increíble! O sea, desde chiquito sabías qué era lo que querías. Híjole, creo que lo que sabía es que siempre me ha gustado sorprender a la gente y como enamorar a la gente. Entonces, ese tema de hospitalidad creo que es lo que más tengo y lo tiene mi mamá marcadísimo también. Entonces, creo que va más por ahí. Cocinar es una herramienta para nosotros, ¿no? Es como una forma adicional de demostrar como cariño a alguien, Ujú. pero es una de muchas formas, ¿no? Qué bonito. Entonces, ¿consideras que ese fue el día que te motivó a dedicarte a esto? Pues ese fue el día que más me marcó, ¿no? El día que decidí esto, no me acuerdo cuál fue, pero sí me acuerdo que no fue el más feliz de mi papá. Te lo aseguro que no. Hijo de contador público, no creo que haya sido ese su mejor momento. Hoy lo platica diferente, ¿no? Pero sí ese día la cara de shock de mi papá de, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que chef? O sea, no había Perdón. todo lo que hay hoy. Sí, claro, pues no había lo que hay hoy. Hay chefs en televisión todo el día, en todas partes, en revistas, ¿no? 1000 eventos gastronómicos. Pero hace 23 años, o sea, hace 23 años, más o menos, que pues estabas loco, ¿no? De tomar ese tipo de decisiones. Totalmente, sí. Sí, sí, Ah, sí, y sí. sigo loco, sí. Oye, y bueno, con esta locura, ¿qué tal la locura cuando te fuiste a Estados Unidos, eh? ¿Cuál fue tu primer trabajo allá? ¿Cómo Bueno, lo viviste? el tema de Estados Unidos estuvo interesante. Yo pues ya trabajaba acá, en Tijuana, porque vivo aquí, soy born and raised, ¿no? Aquí en Tijuana, por eso el pochismo, ¿no? Por eso el inglés y el español. Um, pero lamentablemente en el 2007, 2008 se pone muy feo Tijuana y lamentablemente perdimos a uno de mis hermanos aquí por el tema de la violencia. Muy gacho, Oh, muy feo. lo siento mucho. Y nos vimos obligados a cruzar a Estados Unidos. Mis hermanos, tengo dos hermanos menores, ellos nacieron en Estados Unidos, aquí en San Diego, y, y bueno,
pues las circunstancias nos obligaron a irnos por allá. Mm. Lamentablemente sucedió. Yo, por ejemplo, pues soy mexicano, o sea, yo no soy residente americano, no soy emigrado, nada, ¿no? Y nos fuimos a casa, Carolina del Norte. Teniendo familia aquí, mi mamá le tiene mucho cariño y mucha más confianza a familia que tenemos en Cherokee, North Carolina. En medio de la nada, es un parque nacional y la comunidad Cherokee está en el parque. Y nos fuimos para allá, o sea, cruzamos todo Estados Unidos en carro, Ujú. ¿Qué edad sin tenías, parar. perdón? Nos turnábamos mi hermano Alonso, mi mamá y yo. Y, y pues sobrevive, ¿no? Como muchas historias, pues es volver a empezar. Y al Claro. segundo día, afortunadamente, mi tío tenía un amigo, o su mejor amigo, era chef y tenía un servicio de banquetes. Me dice, vete, te consigo una entrevista, ve para allá. Y bueno, me dice, "Pues, está bien, te doy chamba, eres sobrino de mi amigo. Y estaba haciendo ahí, le llaman Indian tacos, que son unos tacos como de pan frito, cheese sticks. eh, Aprendí a hacer barbecue y pulled pork, toda esta cultura de las ¡Oh, qué Carolinas. rico! Sí, cosas que nunca había hecho acá, ¿no? Claro. Disculpa, ¿qué edad tenía Rufo cuando sucedió esto? Tenía 22 años. Ok. Bueno, ya no eras un niño de 8 o No, 10 no, yo ya años, ya era, trabajaba, ya, ¿no? ya, Sí, ya, no, no, claro. o sea, ya trabajaba y no era un niño. Pero bueno, Wow. así es como terminé en Estados Unidos. Y a los 2 días estaba trabajando en banquetes. Afortunadamente, ser cocinero te abre las puertas para poder sobrevivir donde sea. Eh, y bien, la verdad es que entiendo mucho de ese tipo de situaciones. Y con la fortuna de estar en la frontera y tener el beneficio de tener una visa, ¿no? Para poder cruzar inmediatamente. Y y allá estuvimos un ratito. Oye, ¿y qué sentiste que al llegar a Estados Unidos, a pesar de la circunstancia, luego pudiste obtener un trabajo? Es, yo creo que es un país lleno de oportunidades, sobre todo para la gente que le gusta trabajar. A mí me encanta trabajar, no me veo un día retirado. Eh, y creo que lo veo en mis papás, ¿no? Pero la gente que le gusta trabajar siempre encuentra cómo, ¿no? Encuentra cómo, encuentra qué y encuentra dónde. Eh, pues la mano de obra latina, porque pues soy mexicano, pero hay mexicanos, hay dominicanos, hay de todo. Y somos chambeadores, ¿no? O sea, nos gusta ocuparnos y resolver, ¿no? Ponemos menos pretextos y menos quejas, este, y resolvemos. Entonces, pues me sentí muy agradecido y como me dio un poquito de tranquilidad y paz, dadas las circunstancias, porque te puedes enfocar en otra cosa y no nada más tu cerebro está volando. Claro. Eh, Porque también, pues era, volver a empezar, era volver a estabilizarte, ¿no? No importaba qué tenías, qué no tenías, eh, era volver a empezar y así lo hicimos, mi mamá, mis dos hermanos y yo. Una nueva vida. En Una nueva algún vida. momento, totalmente, en algún momento pasó por ti esta pregunta o este pensamiento de rendirte. No, no, creo que me pasa más últimamente con el trabajo que me quiero Conforme pasan retirar, los años. tirar la toalla, pero no, los motivadores, yo siempre he dicho que los motivadores más importantes son el miedo y el hambre. Lamentablemente son las cosas que más nos mueven. El día que estamos súper felices, súper contentos, nos da flojera hacer cosas nuevas o salir de la zona de confort, ¿no? Por eso siempre digo que estoy acostumbrado y me gusta sentirme incómodo, porque eso me obliga a estarme moviendo y a estar innovando y a estar buscando, pues nuevas oportunidades, Nuevos caminos también. caminos, por supuesto.
por Qué, supuesto. qué, qué bonito eso que dices, ¿no? Porque creo que muchas veces el ser humano está acostumbrado a quedarse como en la zona de confort, donde está cómodo, y los cambios no surgen cuando uno está cómodo. No, Ay, los tú eres cambios un vienen ejemplo así de es. eso, totalmente. Sí, Oye, y bueno, dime. con esta edad, con estos cambios, con estas incomodidades, ¿qué onda la incomodidad con el dinero? Porque llegaste a otro país, porque no sé en qué situación habrás llegado, pero ¿qué onda tus finanzas cuando llegaste y empezaste a trabajar? Muy buena pregunta. Éramos cuatro en casa, porque parte de ahí, ¿no? Parte de cuál es tu realidad en ese momento. Entonces, mi realidad era, estaba mi mamá, estaban mis dos hermanos, que son americanos, estadounidenses. Eh, Mi hermano más chico, pues estaba en la escuela, no, pues, no podía trabajar, estaba en high school, entonces él tuvo una transferencia y estuvo estudiando ahí sin problema. Mi mamá se fue a trabajar con mi tío, mi hermano consiguió trabajo en el casino y bueno, y yo en los banquetes, ¿no? Y era, pues ok, nos toca a nosotros tres sacar esto adelante, ¿no? Hay que pagar una renta, hay que comprar alimentos. O sea, ¿cuánto es eso? Este, y es administrarte, o sea, no importa, por eso a veces dicen, no importa cuánto dinero ganas, o sea, nunca te va a alcanzar si no te sabes administrar. eh, Puedes seguir ganando más y más y quejarte. O sea, yo, gracias a Dios, hoy pues, no estoy en esa situación, pero tampoco te alcanza. O sea, hay veces que digo, es que no me alcanza. Y volteas y dices, cállate, Rufo, ¿no? O sea, sí hubo No se días queje. donde no te alcanzaba. O sea, hoy no es uno de esos. Suelta algunas cosas, cambia algunas costumbres, ¿no? Que tenemos y administrate. Pero creo que es lo primero que tienes que hacer para no frustrarte, porque nosotros, sobre todo en un país como Estados Unidos, donde el consumismo es impresionante, ¿no? Esta mentalidad de seguir comprando cosas y que necesitamos más, y cuando lo tienes, Necesitas el nuevo el y nuevo. acaba de salir. Correcto. Y si te organizas y te administras y dices, bueno, a ver, esto me alcanza para comer, esto me alcanza para techo y me sobran 2 pesos, ok, pues guardo uno y el otro, pues para mi salud mental, ¿no? O sea, tampoco se trata de vivir nada más para trabajar y seguir en ese jueguito, pero si guardas uno y el otro lo disfrutas, o sea, te cambia la vida y no estarás frustrado. Para mí es una palabra clave porque lo he vivido, ¿no? Como creativo, y te lo pueden confirmar mi papá y mi hermano que son contadores públicos. Como creativo, a veces estamos peleados con los números, ¿no? No con los números, Te pero con las entiendo finanzas. perfecto. Se nos da a volar, viajar y Vivir la vida. vivir la vida, y claro que sí, ¿no? Pero, pero llega el momento que tienes que aprender, ¿no? Tienes que aprender, y un día que lo haces, este, te cambia la vida, te cambia tu perspectiva y te relajas, porque el no saber trae ansiedad, el no saber te trae impaciente y es el miedo a ponerte a revisar tus cuentas, a ponerte a ver tus papeles, tengo todo en su lugar, tengo todo en orden, no, ¿qué me falta? No, pues no tengo mi identificación, ¿no? No tengo mi acta de nacimiento, no tengo todo este tipo de cosas. Entonces, pero una vez que lo vas avanzando y lo vas trabajando, te relajas muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque sabes que estás prevenido, que si pasa una situación, pues tienes cómo defenderte, ¿no? O cómo resolver. Porque la incertidumbre te tiene, o sea, no nada más, si pasa algo, no vas a saber qué hacer, o te vas a tardar en resolver, sino la ansiedad que te provoca diaria, el saber que no estás ordenado, Ay, que la conozco sí. perfecto, eso creo que es lo más pesado y lo más cansado diario. Como bien lo decías, paz mental, ¿no? Es algo que te da tranquilidad, em, tener bien
tus archivos, tus documentos, el ahorro. Oye, Rufo, ahora que decías esto de paz mental, cuéntame cómo fue esa transformación de ser empleado a dueño de tu propio restaurante. Ay, la cara ya me dijo todo. Fácil no fue, me queda claro. Fácil no fue. No, Incómodo, no. sí, mucho. Justo cuando regreso de Estados Unidos a Tijuana, eh, conseguí un préstamo para un changarrito de 34 metros cuadrados. Ok. Me lo traspasaron, comida corrida de antojitos mexicanos. Yo ya había trabajado en un restaurante de 3 estrellas Michelin, ya había hecho banquetes de 10 tiempos, ¿no? Pero me regresó la realidad, esa vivencia en Carolina. Y acá, pues era, pues ya regresé, pues hay que comer, ¿no? O sea, no, ya el tema de los egos, el tema de ese tipo de gusanitos que a veces tenemos, lo había tenido a un lado, lo había echado a un lado y empecé con ese negocito de 34 metros cuadrados, ¿no? Eh, es día y noche, o sea, y no por ser, o sea, el ser empresario, aunque tengo un restaurante y ser cocinero, están muy peleados. Sí, sí, O sea, sí, yo sí. hoy, y justo lo platicaba hoy cuando venía manejando, hoy cocino poco, cocino más en los eventos de fuera, que en el restaurante, y esa es la realidad. Tengo un gran equipo, pero aprendes eso, aprendes que ya tu trabajo no es cocinar, en mi caso, ¿no? De restaurante, pero mi trabajo es crear equipos y vender el proyecto, no vender un platillo. Administrar todos los recursos humanos, los recursos materiales, y es un cambio de vida grandísimo. Entonces, todo esto lo aprendí en chiquito, en 32 metros cuadrados, con cinco colaboradores, ¿no? Entonces, ahí, pues, no llegaba el repartidor en moto, yo andaba repartiendo en moto. Y córrele, vamos nosotros. Te lo juro, ¿no? Una vez me atropellaron. El último reparto del día se había acabado y íbamos a cerrar, iba llegando y justo ahí, o sea, le dieron en la moto, gracias a Dios no me pasó absolutamente nada, Qué bueno, sí. pero le hemos dicho a todo, ¿no? También es otra parte muy importante. Creo que si no hubiera lavado platos cuando empecé en la cocina, o sea, ser practicante, ser ayudante de cocina, luego cocinero, de producción, sous chef, o sea, si no tienes estas experiencias, pues difícilmente puedes liderear un equipo. Por eso cuando hablo con jóvenes que están estudiando gastronomía, por ejemplo, y salen y quieren ser chefs, les digo, no sabes lavar los platos, compadre, ¿no? ¿De qué me hablas? Y no, y es porque hay un proceso que tienes que aprender y la gente te tiene que respetar, porque, o sea, no es ser jefe, es ser líder, ¿no? Claro, y creo que eso justo viene de la mano cuando ya pasaste por todas esas experiencias. Como siento que es los ingredientes para el pastel perfecto, estar en cada área para que el día que estés como líder puedas decir y ser un gran líder porque ya pasaste por todos esos lugares. Y difícilmente puedes tener la visión y sobre todo la empatía. O sea, porque para ser líder tienes que ser sumamente empático y te vuelves psicólogo de todo el mundo. Eh, pero tienes que entender, o sea, el trabajo físico, el trabajo mental de cada persona, pues. Entonces, cuando ya tuviste una vida de camaleón como creo que he tenido, donde me ha tocado estar arriba, abajo, arriba, en medio, en la selva, en todos En escenarios todos lados, bonitos, sí. feos y demás, eh, te da muchas habilidades de comunicación, de empatía, y te da mucha claridad, ¿no? Y lo agradezco, o sea, si no hubiera tenido esa vida, como dices, no podría estar en la situación en la que estoy hoy, que estoy muy contento, aunque sí, ser empresario es para locos.
Eh, Pero estoy loco, no me importa. sí, pues ya estaba loco, Ya estás ahí, nada ya. más, nada más me reacomodaron. Oye, y dentro de esta locura, un gran error, porque emprendiste. ¿Qué errores financieros cometiste justo emprendiendo y siendo todólogo? Uf, muchos, ¿Cómo te fue? muchos, porque regreso a la parte del loco creativo, ¿no? O sea, cuando me pones a mí a crear un plato, las, o sea, las opciones de crear son infinitas. O sea, yo puedo estar pensando en cómo hacer una concha de ostión comestible y ya es, ok, necesito este aparato, necesito esta técnica, necesito tal, sin pensar en el costo de todo esto, ¿no? Entonces, cuando arrancamos el restaurante, eh, me di cuenta que estaba mal costeado el menú, ¿no? Primero, estaba mal costeado, no veía, o sea, había muchos números ocultos que no mides. Y si no mides, se te puede hacer, o sea, es un hoyo eterno, o sea, que donde estás nada más excavando y excavando todos los días. Si no te das cuenta a tiempo, es sumamente peligroso para un negocio eso. El no entender exactamente cuánto te cuesta, ¿no? O sea, porque es renta, ¿no? Para poder operar la renta, los servicios, obviamente la nómina, tu equipo, que es uno de los gastos más importantes, renta y nómina son los más importantes. Pero bueno, tienes seguro, en el caso de México con el IMSS, y luego tienes los impuestos, y todo lo operativo, mantenimientos, permisos, o sea, se vuelve un número, pero regreso a lo que platicábamos. Si no buscas ese número, o sea, si le tienes miedo a enterarte, te puede comer. Claro. Entonces, lo primero que tienes que hacer es buscarle y rascarle, no importa cuál sea el número. Si es $2 millones, es $2 millones. Si son $10, son $10. Pero es tener claridad financiera para poder tomar decisiones, ¿no? ¿Sabes qué? Pues tenemos que cambiar de productos. O la nómina está muy grande, está muy alta. Y tenemos que hacer un ajuste ahí con el equipo. O, híjole, tenemos que darle más vueltas a las mesas. ¿Cómo provocamos la venta en estos horarios? Pero no puedes tomar decisiones si no sabes cuál es tu meta, ¿no? Sí, claro. Entonces, es muy importante. Y bueno, todos esos errores los cometí, ¿no? El Pasaste por gastar ahí. para crear cosas increíbles, pues es muy bonito, ajá, pero es un negocio. Y Y, estás y en ese emprendiendo, negocio claro. como, ¿no? Y come mi hijo y va a la escuela. Entonces, o sea, hay que identificar ese número. Así como cuando estaba en Carolina, que era, bueno, vamos a pagar $500 de renta por un tráiler, una casa montada así al lado de la carretera. Está bien, pero ya son $500 que tenemos que repartir entre tres. Perfecto. Vamos a comer. ¿Con cuánto comemos a la semana? $100 entre todos. Ok. Eso es $33 cada quien. Y ya, pues ya tienes el número. Entonces ya sabes cuánto tienes que trabajar o cuánto tienes que conseguir para cubrir tus necesidades, ¿no? Totalmente. Y entonces, ¿cuál fue el motivo que te hizo volver y poner tu restaurante en Tijuana? Esa Me pregunta me la encantan las hacen caras que mucho y me la acaban de haces. hacer a Food and Wine. Me dicen, ¿te pudiste haber quedado en Italia? ¿Te pudiste haber regresado a España? Puedes trabajar donde se te dé la gana, tienes el currículum, tienes la experiencia. Este, ¿Por qué regresar a Tijuana? Que es una ciudad complicada, ¿no? Y con una experiencia como la que nos contaste, también fuerte. Correcto, correcto. Le digo, es que amo mi ciudad, ¿no? O sea, aquí están mis amigos, aquí hay familia, aquí crecí, y si la abandono, en mi caso, ¿no? Siento que si la abandono, pues, o sea, ¿quién lo va a hacer? ¿Gente de fuera? ¿Se va a preocupar? Claro que no. Como dice mi papá, o sea, si no somos nosotros, ¿quién? ¿No? O sea, si vas a esperar a que alguien más lo haga, nunca va a suceder. O Y sí, y te van a ganar. así Lo va a hacer es, alguien antes que tú. así es. Y por eso tenemos ya Oryx, que es el restaurante que va a cumplir en octubre 10 años. Lo abrí en el 2015. Después de ese changarrito, entendí lo que era.
ser empresario, ¿no? Sí. Y me animé junto con mi familia a abrir ese restaurante que ya va a cumplir 10 años. Y tenemos, de esos 10 años, creo que tengo 9 años promoviendo la ciudad y el estado. Y me enorgullece, ¿no? Me da mucho gusto que cuando dicen Tijuana, dicen, ah, Rufo, ¿no? Mm. Boris. A mí me enorgullece. Entonces quiero que mi hijo pueda vivir aquí, pueda vivir tranquilo, pueda crecer aquí y y darle mucho más frutos. Es una tierra muy, muy noble. Pero igual, para los que chambean, ¿no? Para los que trabajan. Sí, claro. ¿Y qué consejo le darías a alguien que esté emprendiendo como tú? Que también esté queriendo levantar su changarro, su restaurante, su food truck, no sé. Ok, los, los, los consejos para el emprendedor. Número uno, haz algo que te apasione, porque nadie te va a levantar para irte a trabajar. Tú te tienes que levantar para irte a trabajar. Entonces, te tiene que gustar mucho lo que estás haciendo. Eso es el 80% de tu vida a partir de ahí, ¿no? Entonces, haz algo que te apasiona y que te gusta. Así sea, si te gusta limpiar, pues una empresa de limpieza de casas, de otros negocios, o sea, eso es un negocio. Entonces, puedes hacer un negocio de algo que te apasiona, número uno. Número dos, no te asocies con el compadre, el amigo, el primo, si, no le, ap- si las dos partes no se complementan. O sea, si son dos cocineros y no tienen ni idea de administrar, se van a pelear y el negocio se va a ir al carajo. O sea, esa es la verdad. Entonces, busquen a personas que complementan su talento o lo que ustedes hacen, ¿no? O sea, en el caso mío, pues afortunadamente tengo contadores en la familia. Entonces, la parte administrativa y fiscal pues estaba cuidada. De lo contrario, yo buscaría a alguien con un perfil así, ¿no? Alguien de números que no esté buscando, o sea, ser creativo, sino la parte aburrida para mí es una parte interesante para alguien más y viceversa, ¿no? O sea, a mi Claro. hermano no le interesa cocinar nada. Ni, ni los reflectores, ni atender y servir, o sea, pero él es un genio con la Con los administración. números, claro. Entonces, ese es un tip de los más importantes porque es una de las cosas que más ponen en riesgo un negocio y siempre es un sacrificio hacer este tipo de cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Este, y mucha paciencia. Mucha Mucha. paciencia, mucha paciencia, porque es un camino, no esperen éxito inmediato. Eh, todos los días te equivocas, todos los días aprendes. La única chamba es ser mejor que ayer. Ese es el único trabajo. Si tú mañana eres mejor que hoy, vas bien. O sea, en un año vas a ser mucho mejor. En 5, pues no se diga, ¿no? Yo no me creería en la posición en la que estoy hoy, ¿no? O sea, la tranquilidad que tengo, el hecho de que me inviten a platicar con ustedes porque les interesa, ¿no? Lo que pudo haber pasado en mi vida. Todo esto se debe a que en Carolina del Norte, o sea, día 2 estaba chambeando y tratando de hacer mi trabajo mejor cada día. Y, ¿no? 20 años después, Claro, todo trabajo y esfuerzo. sí, la verdad es que pude haber sido más inteligente, sí. Puedes avanzar más rápido, definitivamente, pero creo que eso es directamente relacionado con, em, con la gente que tienes alrededor, uno, y dos, la información. Eh, soy un amante de la cocina y de la parte creativa, pero si yo me hubiera dedicado a estudiar más de cómo ser empresario, aunque tengo 2 años de carrera en administración de negocios, creo que hubiera avanzado más rápido como empresario. A lo mejor como chef, no, ¿no? Claro. Entonces, y por eso estoy tranquilo donde estoy. Pero te digo, o sea, tengo colegas, amigos que tenían un restaurante y ahora tienen
12, ¿no? O 10. Sí, sí, sí. Y si a lo mejor como empresario dices, híjole, o sea, ¿qué me pasa? Tengo dos negocios y no siento que avanzo. Pero luego me dicen, no, güey, estás loco. O sea, sí, tienes uno o tienes dos, pero creaste este monstruo, ¿no? Que ya quisiéramos tener uno de esos. Mm. Y pues es que te gusta. Y la verdad por eso estoy contento, porque seguí mi pasión de la hospitalidad y hoy se nota en mi equipo. O sea, yo voy al restaurante y veo mi equipo cómo atiende a la gente, cómo hablan, cómo evolucionan ellos y se siente súper, súper padre saber que la gente se va feliz de ahí. Claro, y cómo llegan tus clientes y cómo se van. Qué bien. Rufo, dentro de todo esto, ¿cómo consideras la educación financiera? ¿Qué tan importante consideras esta parte? Creo que es igual de importante que, que cualquier otra cosa. Es de lo más importante. Te lo voy a poner en términos del restaurante, ¿no? A mí me dicen, oye, lo más importante de un restaurante es la comida. Si está rico, les digo, no, es más importante el servicio, ¿no? Más importante el servicio, porque si te tratan mal, Te vas. regresas, sí, no regresas. Entonces, yo lo comparo con eso. Para mí, lo más importante de un restaurante es el servicio y las finanzas. Lo más importante para una persona es su paz mental o su bienestar personal y las finanzas. Porque, pues, lamentablemente vivimos en un mundo que depende tu estabilidad emocional también y mental de que tus finanzas estén en orden. Si no están tus finanzas en orden, pues o sea, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar gasolina, o el transporte público, o la educación, o si tienes hijos, pues tienes que alimentar y el alimento cuesta. Entonces, estamos directamente ligados al tema financiero y no lo vemos, o sea, no lo pensamos de esa forma, ni le quitamos, o sea, la cara esta es una parte cultural, ¿no? Que el dinero es malo, el dinero es sucio. O sea, si tú agarras dinero, es lávate las manos porque el dinero es sucio. Entonces, mentalmente y culturalmente hay tabús con la Sí. parte del dinero que creo que nos bloquea a decir, no, o sea, es sano que te guste el dinero y tenerlo y trabajarlo de una manera positiva. O sea, sí es sano, pero, pero no lo vemos así, creo que es muy cultural. Y si no tienes, repito, si no tienes ese orden y esa tranquilidad y esa relación sana con la parte financiera, sin tabús, sin nada, difícilmente vas a poder tener paz mental. O sea, dice un amigo y se burla, siempre dice lo mismo. No, 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 compadre. ¿Cómo dice? Dice, la fórmula, la receta para una buena vida es pilates y, y ver el atardecer, ¿no? Y mira al psicólogo y le digo, ¿ya qué hora resolviste todos tus Claro, problemas? ¿y cómo pagas, y cómo te pagas todo eso? Hasta el psicólogo, exacto, Sí, exacto, claro. exacto. Rufo, ¿y qué opinas acerca del trabajo que hace Qualitas of Life Foundation? Me encanta porque afortunadamente me toca trabajar con muchas fundaciones. Estoy en el board de dos. eh, y es un gran complemento que muchas veces no vemos, ¿no? Regresamos a lo mismo, ¿no? Todos queremos ser cálidos y vamos a ayudar a la gente que tiene hambre, vamos y alimentamos a la gente que tiene hambre. Y vamos a levantar una casa, pues está bien, pero ¿y luego cómo mantienes esa casa? O sea, la persona que le regales, pues enséñale a pescar, ¿no? Claro. No, no, entonces el trabajo de Qualitas viene a complementar mucho este proceso de necesidades eh, y de orden, porque aunque dice que es como nada más de las finanzas, es de administración personal, creo, ¿no? De manera general. Y eso yo no lo entendía. Cuando me invitaron la primera vez, dije, Paris, es que le hablamos a la gente de sus finanzas. Y yo, pues, ¿cuáles finanzas, no? O sea, cuando estamos necesitados, dices, pues, ¿me vas a ayudar a administrar dinero que no tengo? Sí. Sí, eso es lo que yo pensé.
Sí, sí, sí. Es lo que yo pensé, porque estuve en esa situación, dije, ¿qué chingados iba a administrar? O sea, y cuando lo ves de manera clara, dices, claro, si no estoy organizado con mi peso, si lo tengo que dividir en centavos todos los días, pero verlo claro, pues nunca voy a avanzar, ¿no? Y nunca voy a estar tranquilo. Y creo que complementa muy bien a todo el trabajo de las demás fundaciones. Me encanta. Y si hubieras tenido toda esta información que tienes ahorita, hace no sé cuántos años que eres, ¿qué habría cambiado? Todo, todo en el sentido de la estabilidad O y, sea, y, tu paz y- mental, y el otro progreso. tema. Estabilidad, pues de todo, ¿no? La Claro. estabilidad financiera, regresamos al tema que te da tranquilidad. Si yo hubiera conocido esta información hace 20 años, hace 15 años, hace 10, hace 5, eh, sería muy diferente porque mi proyección, creo que sí hubiera cambiado mi proyección. O sea, mis metas hubieran sido más claras. Entonces, cuando tus metas son claras, el avance es 10 veces más rápido. O sea, yo abrí un restaurante y el día que dije, ¿sabes qué? Quiero que sea el mejor restaurante de Tijuana. Ok. ¿Qué hay que hacer para ser el mejor restaurante de Tijuana? Ah, ok, vamos a hacer una lista de cuáles son los mejores restaurantes de Tijuana y qué tenemos que hacer mejor. Y ya, eso te trae metas clarísimas. O si tienes que vender para que el negocio esté tablas, ¿cuánto tengo que vender? Meta clara. Entonces, si hubiera tenido esta mentalidad y esta información, mi vida habría sido, digo, es muy buena, pero habría sido 10 veces mejor. Y, y lo difícil es que las primeras veces no lo ves, ¿no? No lo vas a ver en un mes, no lo vas a ver en 6 meses, pero en un año sí lo ves. Y en 5, muy notorio. Uy, Sí, claro. claro. Rufo, muchas gracias. No, Información padrísima. Gracias por compartir con nosotros, por ser un ejemplo para todos los que nos escuchan, nos ven, que quieran emprender, para que rompan esas barreras de miedo, como tú de irte de tu país y volver. Eso, mis respetos, porque de verdad que se requiere mucho coraje para hacerlo. y resiliencia definitivamente, pero pasión y amor y cariño y esos son también motivaciones muy importantes. Te lo agradecemos muchísimo. Fue una plática increíble. Te mandamos un fuerte abrazo de Qualitas of Life Foundation y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, Gracias. estés bien.